el problema de la necesidad, de lo necesario. También advierto que si hablo de mi vida o desde mi vida, no es para contaros, o sea, yo ya he dicho que yo no tengo nada distinto a nadie, ¿no? Pero que precisamente por eso creo que es bueno hacerlo, porque a lo mejor así descubrimos nuestros puntos de encuentro, ¿no? Lo que tenemos en común. Decían los campesinos en las revueltas de la Edad Media, antes de ser masacrados, por cierto, tenían una especie de grito en latín que decía, grito de guerra, que decía omnia sunt communia. Todas las cosas son comunes. Todas las cosas son comunes. Y al final los problemas de uno son también bastante comunes, ¿no? Y yo por lo menos creo en eso. Así que voy a hablar desde ahí. La necesidad. ¿Qué relación tenemos con la necesidad? Por ejemplo, ¿qué relación tengo yo con la necesidad? Pues una relación de vida, precisamente. A mí la relación con la necesidad me viene, en mi caso, viene de la posición social de la que vengo, incluso de la región donde nací, de la zona donde nací, que durante décadas ha sido la número uno dentro del Estado español en los índices de pobreza absoluta y pobreza relativa, como dicen los sociólogos, que es Extremadura. Y luego mi posición social, pues eso, venir de una familia pues, que yo, pues como bastante humilde, vamos a decir así suave, ¿no? Yo a mi extracción social le debo que me haya enseñado la humildad de no protestar, y en ese sentido le agradezco que me haya enseñado la humildad. La humildad no consiste en ser menos que nadie, o creerte menos que nadie, sino no creerte más que nadie, que es muy distinto. Pero no le perdono a mi clase social, no le perdono que me haya enseñado a no protestar. Me jode mucho, o sea... no sé si os lo voy a saber perdonar, ese conformismo, pero lo entiendo porque hay gente que ha pasado siglos sin derecho a protestar y sabe lo que pasa cuando protestas. Entonces entiendo que eduquen a sus hijos en que no protesten, porque quieren a sus hijos y quieren que sus hijos sigan adelante, no que les peguen golpes continuamente, ¿no? Lo entiendo, pero no lo perdono. Y luego la otra cosa que creo que le debo a lo que mi gente, ¿no?, me enseñó como necesario en la vida, como decían los padres de antes, no sé si ahora lo dicen también. La otra cosa que le debo es la necesidad de la formación, precisamente, ¿no? La necesidad de formarse, la necesidad de estudiar, de tener una cultura. O sea, quizá porque hay una especie de experiencia popular que se ha acumulado durante siglos también, que ha enseñado, por lo menos a mí me enseñó, que sin formación no hay transformación. La palabra te lo dice. Si tú quieres una transformación tuya y de tu mundo, necesitas creer y apostar por la formación. Es que sin formación no hay transformación. No hay posible. Y eso que a mí me empujaron para que estudiara y tal. Y luego llegó un momento que me dijeron, bueno, ya has estudiado bastante, ahora ya ponte a trabajar, que ya te vale. Y ese fue el momento de mi acceso a la universidad, ¿no? O sea, entonces, no sé, no digo que eso tenga que ser común y que os haya pasado, pero a mí me pasó y creo que es sintomático, otra vez con perdón, perdonadme, lo diré, no porque me haya pasado a mí, sino porque si me pasa a mí, le puede pasar a cualquiera. Y es que mis padres ya, cuando llegué a la universidad, me dijeron que ya, o sea, que ya que me dejara de rollos y que a trabajar. Pero ahí ya el que no quería era yo, no creo que quisiera trabajar, sino que yo quería seguir, ¿no? Entonces empezó la época de trabajar para estudiar y de creer que era necesario estar aquí y meterse aquí y dar la vara aquí. Quien dice aquí, dice en otro sitio, pero yo me formé aquí, me deformé y me transformé aquí. ¿Veis? Eso sí que lo tenemos en común, así que bienvenidos. Un abrazo. Y nada, entonces empezó la época, no digo que, o sea, que empezó la época de trabajar para estudiar. Trabajar de camarero, trabajar
qué? Porque es que yo quería estudiar. ¿Pero por qué? ¿Porque era un empollón? Pues no, o sea, ya da igual, pero si me hubierais visto en esos años no me habréis invitado hoy aquí. Porque yo me acuerdo que teníamos un grupo que le daba palizas a los empollones. O sea, lo que acabo de decir es palizas. Hombre, no de romperle la cara, pero sí de decir ya vale, o sea, que se espabile a alguien, coño, que ya vale. Entonces nos juntábamos, los tirábamos en un montón y les pegábamos patadas. Ostras. Dios mío. Estéis donde estéis, pero no a mí. Y bueno, quiero decir que ahí hay algo, o sea, que no sé, uno no puede estar en la facultad, pienso, diciendo ojalá acabe pronto. Yo no lo veo así, la jugada. Esa es la jugada del sistema. Y esa es la jugada, por ejemplo, de Bolonia. Acabad antes, que ya os vale. Venga, va. Mover el culito que tenéis que rendir cuentas a la sociedad. Pero un momento. La sociedad también me tiene que rendir cuentas a mí. Antes de que yo le rinda a ella, ¿no? Digo yo, porque si no, ¿qué le voy a empezar yo a rendir si no tengo nada que ofrecer? ¿Me explico? O sea, creo que esto es de sentido común lo que estoy diciendo. Entonces eso de acabar cuanto antes, que ya os vale, yo diría, pero es que es al revés. Facilítame que yo acabe lo más tarde posible porque es la mejor garantía de que la sociedad se beneficiará lo más posible de lo que yo he hecho y de lo que me ha dado. De cajón. Por otra parte, claro, todo no es trabajar y estudiar. O sea, te lo he dicho antes, hay una cuestión de necesidad y eso es necesario, trabajar y estudiar. Pero hay otro problema que es el problema de la libertad, lo he dicho antes, ¿no? Por ir avanzando. Es que si te dedicas a trabajar y a estudiar, menudo plan, ¿no? Pues si estudiar será bonito y trabajar y tener suerte también, pero trabajar y estudiar, ahí falla algo, ¿no? Yo a eso que le falta le llamaría la libertad, o le llamaría también creatividad, ¿no? Cuando el sistema dice, o el sistema, el mercado, no sé, la sociedad, llamadlo como queráis, ¿no? Dice que todo se compra y todo se vende, seguramente lo que nos está diciendo es que todo lo que hagamos tiene que tener una finalidad, o sea, que tenemos que hacer las cosas para algo, que tiene que tener un para qué. Esto lo habéis oído todos, yo lo he oído igual que vosotros, toda mi vida, pero empezando por mi padre, ¿no? ¿Pero para qué haces esto? ¿Pero para qué vas a tal sitio? ¿Pero para qué quieres estudiar más? El para qué. O sea, esto es suena un poco grande, pero aún así lo voy a decir. Es la lógica del poder. Que lo que hagas sirva para algo. Es también la lógica de la reforma educativa en curso, ¿no? Bueno, yo le respondería al para qué con la necesidad del por qué. O sea, es que no es lo mismo hacer las cosas con un para qué que hacerlas con un por qué. Y no sé si esto lo hemos pensado suficiente. Yo no. Entonces por eso lo quería pensar un poco aquí, delante de vosotros. Mi sensación es que hacemos muchas cosas teniendo claro el para qué y sin pensar mucho el por qué. Empezando por venir a la facultad. Yo sé para lo que voy, pero por qué voy, conforme más vas a la facultad, más se te olvida. Porque además, si lo piensas mucho, pues como que te apuras. Pero a lo mejor hay algo ahí que revisarse, ¿no? El para qué. Que lo que hagas sirva para algo. Vamos a ver, yo quiero servir, yo quiero ser útil. Pero una cosa es servir y otra cosa es ser servil. Una cosa es servir y otra es ser servil. Y la única manera de no ser servil es que haya un equilibrio entre el para qué, el saber para qué hago las cosas y el saber por qué las hago. Porque, insisto, no es lo mismo el por qué que el para qué. Y si me dan a elegir, yo prefiero hacer una cosa sabiendo por qué la hago a sabiendo para qué. Me parece más urgente, no sé cómo decir, más imprescindible. Yo puedo prescindir del para qué, pero no del por qué. Puede llegar un momento en que haga las cosas sin ninguna finalidad, pero que tengan una causa. ¿A qué me refiero? No sé, algún ejemplo, ¿no?